estamos con el viceministro de Educación, Bartolomé Puma, nos acompaña acá en estudios para hablar de las clases en pandemia. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Gabriela, un gusto de verdad a través de ustedes llegar a todo el departamento de Santa Cruz y a nivel nacional. Viceministro, se confirma en primer lugar el cambio del director departamental de Educación, Gilberto Molina. Exactamente, este es un proceso de institucionalización a nivel nacional. Los 9 directores departamentales de educación han sido en algunos casos ratificados, en algunos casos cambiados, de acuerdo a la calificación que han obtenido en los 3 procesos, en las 3 fases. Fue primero la evaluación escrita, calificación de méritos y defensa de un proyecto. Entonces han sido cambiados en la mayoría de los casos de los 9 departamentos a nivel nacional. ¿Quién lo reemplaza ahora aquí en Santa Cruz? Actualmente tenemos al director departamental, es Edwin Eliseo Guayllani, es el nuevo director departamental de educación de aquí de Santa Cruz, y como también el día de ayer por orden de prelación también se ha designado a 53 directores distritales de educación de todo el departamento de Santa Cruz. Eso estamos hablando de que cada uno de los directores distritales de educación van a ir también a hacer hoy día, 1 de abril, van a ir por orden de prelación, también por orden de calificación, van a ir designando a los directoras de unidades educativas a nivel departamental y también en los otros departamentos, en los otros 8 departamentos. ¿Por qué fue elegido él como nuevo director? Bueno, como le decía, han pasado 3 fases: la evaluación escrita, posteriormente calificación de méritos y la defensa del proyecto. Esos 3, en las 3 fases han obtenido la calificación mayor y entonces fruto de eso ha sido designado como director departamental de educación. ¿Durante qué tiempo? 3 años. 3 años, él y los distritales tienen ese mismo periodo de gestión. Exactamente, los directores departamentales, directores distritales, directores de unidades educativas, 3 años de gestión. ¿Llevar adelante las clases en sus distritos, en sus departamentos, o cuál es el trabajo que tendrán que hacer de aquí en adelante? Principalmente esto está basado en la ley 070 Abelino Señana Elizardo Pérez, ese modelo educativo sociocomunitario al cual estamos regidos a nivel nacional en el sector educativo, y por lo tanto tienen que trabajar en ese modelo con esas estrategias para poder de que nuestros estudiantes tengan un buen aprendizaje. Además que también en su proyecto son los que enfocan, si hablamos de los directores departamentales, cómo va a ser la administración. Ayer hablábamos, por ejemplo, de que cada vez que llego aquí a Santa Cruz, a la Dirección Departamental de Educación, hay bastantes colas y esas colas deben desaparecer porque una administración eficiente, rápida, ágil y con calidad, creemos de que podemos mejorar permanentemente. Más aún en pandemia, ¿no? Exactamente. Director, usted conoce la realidad de la educación en Santa Cruz, ha sido director también acá de educación. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos momentos? En estos momentos, después del 6º Congreso Educativo realizado al finalizar la gestión 2020, con la participación de muchos sectores sociales, maestros urbanos, rurales, juntas escolares, organizaciones sociales, donde se ha destacado que tenemos que trabajar durante la pandemia en 3 modalidades: modalidad presencial, semipresencial y a distancia. Y en modalidad a distancia tenemos que mayormente en los centros urbanos está trabajándose, tenemos 4 herramientas fundamentales. Una de las herramientas es la plataforma educativa, que es totalmente gratuito para que puedan ingresar los estudiantes y los maestros. La otra herramienta es los textos de aprendizaje que se ha distribuido a todos los departamentos, y también tenemos lo que es la teleeducación y la radioeducación. Entonces, con algunos de ellos estamos llegando a todos los rincones de nuestro país. Aquí en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, ¿se descarta que se vuelva a las aulas todavía? ¿Habrán clases semipresenciales, presenciales eventualmente en este año o no? Eso va a depender principalmente del informe epidemiológico del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y Deportes, y además también en cada una de las regiones, porque por ejemplo en Santa Cruz eso va a depender del informe de sedes de los centros de salud. Por ejemplo, si estamos hablando de San Matías o estamos hablando de Lagunilla, va a depender del informe del centro de salud que está allá para poder decir si el nivel de la pandemia está alto, medio o bajo. Entonces va a depender del informe de esa zona, de esa región o de esa localidad. Bueno, por el momento es la ciudad con más alto riesgo del departamento de Santa Cruz, entonces se descarta. Pero en el departamento, ¿cuántos otros municipios sí han podido migrar de las clases virtuales a las semipresenciales o a las presenciales ya?
Principalmente tenemos en las unidades educativas en área dispersa, están trabajando educación presencial. Y también hay unidades educativas que están retornando gradualmente, depende de los informes de los centros de salud o de COE municipal, que están trabajando educación semipresencial. ¿Tiene datos de qué municipios? ¿Cómo? ¿El dato de qué municipios? Estamos hablando, por ejemplo, de Concepción, de San Ignacio de Velasco, principalmente en áreas rurales están trabajando educación presencial. Y hay lugares donde también están trabajando semipresencial y donde mayormente la mayor cantidad de estudiantes está concentrada aquí en la ciudad capital, están trabajando educación a distancia. Y ya no hay el problema de los convenios con los diferentes medios de comunicación para esas clases a distancia, con la estabilidad del Internet para las clases virtuales. Seguramente por ahí hay algunas falencias, pero que gradualmente tenemos que ir solucionando y también tenemos que ir resolviendo día a día con las nuevas autoridades, principalmente ahora que ya están posesionados. ¿Y cuál es su evaluación de este primer bimestre de clases? Miren, el Ministerio de Educación, de verdad somos muy optimistas y además que también nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora está haciendo la vacunación en las zonas fronterizas. Hoy en estos momentos tenemos dificultades con la nueva cepa del Brasil que quiere penetrar a Bolivia, entonces está vacunándose, por ejemplo, en Puerto Quijarro, en San Matías, en Guayaramerín, en Pando. Entonces, con todas esas vacunaciones estamos trabajando también en esas zonas, por ejemplo, coyunturalmente estamos trabajando con educación a distancia. Y lo que queremos decirle es no dejarle sin educación a nuestro pueblo boliviano, más bien darle ese derecho a la educación, devolverle ese derecho a la educación. Esa es la política de nuestro Ministerio de Educación de esta gestión 2021, porque no podemos dejarle sin educación ese derecho a nuestros niñitos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes que tienen derecho a la educación. Eso quería que nos aclare, porque hay una inminente tercera ola con esta variante brasileña que podría ingresar en los próximos meses al país. ¿Se descarta que se suspendan las clases, que se clausure el año escolar a consecuencia de la situación de gravedad de la pandemia? Definitivamente no. O sea, nosotros como Ministerio de Educación vamos a trabajar de que las clases deben funcionar en cualquiera de las tres modalidades: modalidad presencial, modalidad semipresencial y modalidad a distancia. O sea, cualquiera de las tres modalidades debe funcionar en todos los rincones del país. Perfecto, viceministro, muchísimas gracias por esta entrevista. Era Bartolomé Puma que estuvo hablando con nosotros. Sí, para finalizar. Quiero complementar. Hoy día vamos también a recorrer el distrito 1, 2 y 3 y el plan 3000, haciendo la posesión de los directores y directoras de unidades educativas que van a asumir la nueva gestión 2021, 2022 y 2023. Perfecto, nos mantendremos atentos. Gracias, viceministro. Y a propósito